Su conferencia de hoy se titula Perdonar es divino y está basada en las palabras bíblicas del Salmo 103, verso 3. Él es quien perdona todas sus iniquidades. Hay un refrán por ahí que dice que errar es humano, perdonar es divino. Usted sabe que es cierto que los humanos erramos con frecuencia. Hay evidencias de esta desgracia en todas partes. Se ven los errores humanos en la historia y se ven en la vida cotidiana y se ven en nuestra propia experiencia. Parece la cosa más fácil del mundo equivocarse y errar el camino. Estos errores se llaman pecados, y pecados deben seguir llamándose a pesar de esfuerzos vigorosos de pintarlos con otros colores. Hay manifestaciones de este pecado humano por donde quiera que se mire. Se lo ve en las calles repletas de gente que vive de las limosnas públicas. Se ve el pecado humano en las injusticias de leyes que oprimen y en decretos que no respetan derechos. Se ven en precios exorbitantes y en medidas deficientes y en escenas pornográficas y en hogares destruidos y en mujeres que lloran y en hombres confusos. Evidencia de los errores humanos por todas partes. Y esos errores deben designarse con el nombre que les corresponde: pecados. La cuestión es constante en la mente del hombre. ¿Perdona Dios estos pecados? ¿Puede Dios perdonar nuestros errores y pecados enormes y frecuentes como son? Este ha sido el interrogante número 1 en el consciente y subconsciente del hombre desde aquel día aciago en que Adán y Eva decidieron intercambiar las delicias del paraíso por los horrores del infierno. El hombre se ve aplastado por el peso de sus pecados. Trata de ahuyentar ese monstruo que lo persigue por los caminos de la vida. A veces ahoga los chillidos y reclamos del pecado con aún más pecado e inmoralidad. El hombre necesita urgentemente respuesta a esa quemante pregunta: ¿puede Dios perdonar mis pecados? No solo si puede Dios perdonar pecados en general, sino si puede Dios perdonar mis pecados. Esos son los pecados que más pesan y de los cuales uno más necesita librarse. La respuesta inequívoca a esa pregunta es que perdonar es divino. Perdonar es la esencia de Dios, la especialidad de Dios, su más prioritaria actividad. El apóstol Juan sabía de esto y dice, en primer lugar, que el pecado es universal cuando afirma que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y luego, en segundo lugar, informa que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Perdonar es divino, y hay que ver cómo y hasta qué punto perdona Dios los pecados. En primer lugar, el perdón de Dios es fulminante. Dios no puede resistir la presencia del pecado, o mejor dicho, el pecado no puede estarse en la presencia de Dios. Dios fulmina el pecado, lo reduce a la nada, lo elimina. Un hombre que sabía lo humano que es errar y lo divino del perdón, escribió estas líneas: ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Puede usted calcular la distancia que hay entre el oriente y el occidente? Usted puede andar y andar y seguir andando hacia el oriente y jamás hallará el occidente. Así, tanta distancia pone Dios entre el pecado y sus hijos. Adán y Eva pronto supieron de la presencia fulminante de Dios cuando ensuciaron sus cuerpos y almas con el horripilante pecado. Tan fulminante era la presencia de Dios que aquellos míseros mortales quisieron esconderse de Dios. Pero lo que Dios fulmina y destruye no es al contrito pecador, sino a su pecado destructivo. Su perdón es fulminante. En segundo lugar, el perdón de Dios que Él ofrece al hombre lo hace repetidamente. No es posible comprender la paciencia de Dios para con el hombre que comete pecado tras pecado, el hombre que nunca deja de pecar.
Dios tiene una paciencia que raya en lo admirable. No destruye al pecador, no lo elimina del escenario, sino que prefiere esperar y seguir esperando, y Dios, al fin, perdona. Pero ese pusilánime pecador vuelve a pecar y vuelve a caer en redes vergonzosas y vuelve a un sentido de justificada culpa. Y Dios vuelve a perdonarlo y lo perdona de nuevo, por tercera vez y cuarta vez y hasta lo infinito, porque perdonar es divino. Estudie usted la historia de aquel pueblo antiguo de Dios que ilustra las páginas del Testamento Antiguo. Era ciertamente pueblo de privilegios, pero era pueblo duro de cerviz, muy caprichoso y débil ante la tentación. Cada vez de nuevo Israel caía en la red tendida por el diablo y volvía a pecar. Y cada vez de nuevo Dios perdonaba y dejaba en el olvido esos pecados de su pueblo, repetidamente. A pesar de que todo pecado, en su esencia, es violación de los derechos de Dios, es una burla de Dios, es un desafío al poder de Dios. El apóstol Pedro pecó y Dios lo perdonó. Más de una vez. El rey David pecó y Dios lo perdonó repetidamente. El perdón de Dios es también terminante. Es decir, que Dios lo lleva hasta su término y jamás lo hace a medias. Dios promete que jamás se acordará del pecado y en un pasaje del profeta Isaías utiliza para ello un símbolo precioso. Dice estas palabras: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. ¿Ha visto usted esas nubes que aparecen en el cielo o esa niebla que se produce cuando hay humedad y diferencias de temperatura? Esa nube puede hasta cubrir el fuerte sol y apagar su luz, y esa niebla puede impedir que veamos la casa o los árboles. Pero poco a poco, la nube desaparece y desaparece también la niebla. ¿Y quién? ¿Quién en todo este vasto universo, quién puede luego descubrir o decir dónde estuvo esa nube o dónde está esa niebla? No hay forma alguna de encontrarla. Se ha puesto término a su existencia. Nadie podrá jamás ubicarla y localizarla. Su desaparición es categórica y terminante. Así perdona Dios. El perdón de Dios es también persistente. Allí está la historia de un Jonás en la Biblia, por ejemplo. Este hombre va de mal en peor en su desobediencia de Dios. Una cosa lleva a la otra, y Jonás sigue desafiando a Dios, pero Dios persiste en su amor. Cuando las circunstancias arrojan a Jonás a las aguas del mar, Dios provee un gran pez para que se lo trague y lo proteja. Dios es persistente con Jonás. Esta característica del perdón de Dios se refleja brillantemente en aquella parábola que narró Jesús mismo. El hijo pide su herencia y abandona el hogar de su padre y se va a vivir a una provincia apartada. Allá vive perdidamente y malgasta sus saberes y su condición se hace cada día peor. Queda reducido a los basurales de la región como un ser sin personalidad, abandonado de todos. Pero Dios, representado por el Padre, está mirando, y cuando aquel joven está aún lejos, su Padre lo distingue contra el horizonte y sale a recibirlo con un beso en su cuello. O las palabras de Jesús en aquella otra ocasión, cuando habló de una oveja perdida. Sí, hay 99 que no están perdidas, pero esa una oveja se ha extraviado, ha pecado, se ha apartado del rebaño y se encuentra en serio peligro. ¿Qué cree usted que hace el buen pastor? Encierra las 99 que le han sido fieles y las abraza con cariño y les da gracias por serle tan dóciles. Justamente lo contrario. Tal vez esa misma oveja habíase perdido más de una vez y de nuevo sale el pastor por valles y montañas en búsqueda de su oveja perdida. Deja las 99 y persiste en su búsqueda de la perdida. Una vez hallada, la pone sobre sus hombros y la restaura al rebaño y se regocija en lo más íntimo de su ser. Perdonar es ciertamente divino. Usted sabe que pecar es característica humana,
Usted mismo siente un enorme peso de culpa al escudriñar su vida, su pasado, sus correrías, sus pecadillos y su soberbia. Se pregunta en el silencio de su noche si de verdad Dios podrá y querrá perdonarle. Una vez, hace muchos siglos, Dios mismo se mostró a un siervo suyo llamado Moisés. Quiso asegurarle de algunas cosas muy importantes, y esta fue una cosa que Dios mismo le dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Perdonar es divino, y todo aquel que incline su rostro delante de Dios, Dios le perdonará. Pero no vaya a creer que es cosa fácil para Dios perdonar. Le costó su propio Hijo, quien vino a este mundo y sufrió los castigos que el pecador merecía. Es por esta razón que sólo por medio de Jesús es ese perdón posible. Es por lo que hizo Jesús que es posible para Dios olvidarse del pecado y alejarlo de nosotros, tanto como el oriente dista del occidente. Magnífico Dios de perdón.